Paz a vosotros, amados hermanos de Edificados en la Palabra. Les habla su hermana Estela Díaz desde Tijuana, Baja California. Es un gran placer nuevamente servirle a nuestro Padre Celestial por medio de estas reflexiones, amados hermanos. Este día tan hermoso que el Señor nos ha permitido, vamos a leer, ya vamos a comenzar la epístola de Primera de Corintios. Pero antes, mis amados hermanos, les invito a que hagamos oración para ponernos en manos de nuestro Dios Todopoderoso. Bendito Dios y buen Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, Señor. Muchas gracias. Te doy en este momento, Padre, porque me estarás usando, Señor, para poder servirte, Padre. Para mí es un enorme privilegio, Señor, poderlo hacer, Padre, para tu honra y para tu gloria, Señor. Pero queremos, Señor, pedirte en este momento de tu dirección, de tu sabiduría, Padre, que tú pongas en mi boca, Señor, palabras tuyas, Señor, solamente, Padre, y que con toda humildad, con toda reverencia, Señor, se pueda exponer tu palabra, Padre. Bendice a aquellos que la estarán escuchando, Señor. Sobre todo, Padre, a mis hermanos que son nuevos en la palabra, Señor. Aquellos que están escuchando, bendito Dios. Gracias, Señor, por permitirme poder hacerlo, Padre. Muchas gracias, Señor. Bendice a quienes día con día trabajan, Señor, para poder tener estos temas tan preciosos, Señor, y que son de mucha ayuda a nuestra vida, Señor, que son de mucha bendición también para mí, Padre. Gracias, Señor. En tu nombre ponemos cada una, Señor, de las reflexiones que se estarán exponiendo durante este mes, bendito Dios. Bendice a cada expositor, bendice cada palabra, Padre. Que sea solamente tu dirección, Señor, y que nosotros seamos solamente usados por ti, Padre. Porque todo te lo rogamos en el nombre bendito de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amados hermanos, pues me toca abrir a mí la epístola de Primera de Corintios. La epístola que revela el carácter personal de Pablo. En nuestra primera semana, el subtema es la salutación. Pero el tema que a mí me corresponde dar, mis hermanos, es introducción a la epístola. Algunos elementos sirven como fundación. Y nuestro desarrollo, mis amados hermanos, es la introducción a la epístola del libro de Primera de Corintios y al primer capítulo. En sus primeros 3 versículos contundentes muestran elementos valiosos para lidiar con el mensajero de Dios. Como número 1 tenemos el mensajero de Dios. Número 2, la iglesia local. La iglesia es la iglesia de Dios, pertenece al Eterno, no a ningún hombre o grupo religioso. Con frecuencia, en algún momento una persona o un grupo religioso, amados hermanos, cree ser el dueño y puede hacer su voluntad en la casa de oración, destruyendo la comunión y el ministerio. Así que, amados hermanos, ahorita vamos a retomar la carta y vamos a ver exactamente qué es lo que está pasando, porque el apóstol Pablo tiene que ir a Corintios, mis hermanos, qué es lo que está pasando en ese lugar. Vamos a empezar con el desarrollo. Y todo esto, mis hermanos, va a ser para honra y gloria de nuestro Dios eterno. Mis hermanos, el sitio y la redacción es de Pablo y la descripción de Corintio y de su pueblo. Hermanos, coinciden con la época de Pablo en el año 96 después de Cristo. La fecha, mis hermanos, es probable que entre los años 54, 56 después de Cristo, en el tercer viaje misionero de Pablo.
¿A quién se le escribió esta carta? La carta se escribió a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Y ahí nos está hablando en el capítulo 1, versículo 2, mis hermanos. ¿Y con qué propósito? Pablo escribió 3 razones, hermanos. La primera, para unir a la iglesia en un espíritu de unidad, como un cuerpo en Cristo. La iglesia se encontraba severamente dividida y separada. Había contención, riña y formación de camarillas. Número 2, para lidiar con la relajación moral en la iglesia. Y número 3, para responder algunas preguntas que la iglesia le había hecho a Pablo que respondiera. Preguntas con respecto al matrimonio, los derechos, la libertad cristiana, la adoración pública, los dones espirituales y la resurrección de los muertos. Como ya sabemos, mis amados hermanos, la ciudad de Corinto era la capital de Acaya, ubicada en el extremo sur de Grecia. Parecía una isla yacía en una lengua de tierra de solo 4 a 5 millas de extensión. Esta ciudad, mis amados hermanos, contaba con una población numerosa, una verdadera mezcla de nacionalidades, mis hermanos. Ahí había griegos, estaban los latinos, los judíos, los egipcios, los sirios y los asiáticos. La población, hermanos, numerosa y la prosperidad material convertían a la ciudad en un centro deportivo. Los Juegos Ísmicos, considerados los eventos deportivos más importantes después de los Olímpicos, se celebraban en la ciudad. Hermanos, como ya sabemos, Corinto, hermanos, también estaba moralmente corrupta, era la ciudad corrupta. La prosperidad material y los comerciantes que se encontraban de viaje contribuían a un espíritu de parranda, hermanos, borrachera e inmoralidad. El propio nombre de la ciudad, Corinto, se convirtió en un sinónimo de vida perversa e inmoral, e incluso la adoración de los residentes locales se centraba en la gran diosa del amor, Afrodita. El templo albergaba a 1000 prostitutas sagradas. Y como seguimos viendo, mis amados hermanos, Corinto era un centro tanto intelectual como cultural. El placer y el desenvolvimiento personal de los objetivos es alcanzar, aunque se alcanzaran de un modo cultural o temerario e inmoral, había poco reconocimiento de la ley, salvo la ley de los deseos del hombre. Cuando Pablo entró a esta ciudad, mis hermanos, Pablo entró con mucha debilidad, mis hermanos, entró con mucho temor y con mucho temblor. Al parecer iba desalentado, hermanos, porque él tenía noción de lo que estaba pasando en Corinto. Sin embargo, él fue, hermanos, él fue valiente para entrar a Corinto, sabía todo lo que probablemente esto iba a conllevar, mis hermanos. Amados hermanos, Pablo ya le había hecho frente a una oposición severa en sus 3 ministerios, justo antes de Corinto. Los practicantes del judaísmo lo habían echado de Filipos, Tesalónica y Berea. Incluso en Atenas había experimentado poco éxito, hermanos. Ahora, frente a Corintio, encaraba una mezcolanza de toda clase. O sea que había todo tipo de personas y de pensamientos, mis amados hermanos. Era una ciudad de cultura y población diversa, una población que era orgullosa, hermanos, era intelectual, curiosa e inmoral. Al parecer, hermanos, Pablo iba solo, ya que en ese tiempo recordemos que Sila y Timoteo se habían quedado en Macedonia para ministrar también. Él se encontraba, por así decirlo, a merced de Dios solamente. Pero, ¿qué fue lo que pasó en ese momento, mis hermanos? Pues Dios suplió toda la necesidad de Pablo, de un modo muy inmediato. Y Dios puso
dos creyentes en el camino, que fueron Pablo, Aquila y Priscila, en el camino de Pablo, que fue Aquila y Priscila. Nosotros sabemos que ellos, hermanos, su oficio era pues hacer tiendas. Eran dos judíos piadosos. A ellos, hermanos, los habían expulsado de Roma, conjuntamente con todos los otros judíos por decreto del emperador Claudio. Así que, mis amados hermanos, pues vamos a entrar ya de lleno al tema. El mensajero de Cristo es llamado por la voluntad de Dios. Es llamado a ser hermano de todos los creyentes. En el capítulo 1, amados hermanos, vemos algunos elementos que sirven como fundación. Por ejemplo, en el número 1, del 1 al 3, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Pues aquí, mis amados hermanos, vamos a estar cubriendo algunos elementos de fundación cuya comprensión resulta esencial por completo al lidiar con el mensajero de Dios y una iglesia con problemas. Mis hermanos, el mensajero de Cristo es un mensajero de Cristo, no es de sí mismo ni de nadie más. El mensajero de Cristo, amados hermanos, es llamado por la voluntad de Dios. Es Dios el que llama a los hombres y mujeres a servirle a Él. No son los hombres y mujeres los que deciden servir a Dios. Pablo, hermanos, fue llamado por Dios a ser apóstol, lo que significa que fue designado por Dios a ser mensajero, testigo, misionero, para llevarle a los hombres el evangelio de Cristo. Aquí vamos a hacer, hermanos, un énfasis en lo siguiente. El llamado y designio del mensajero, hermanos, proviene de Dios. Como ya lo habíamos escuchado, no es de hombres. Ningún hombre, ni él mismo, ni ningún otro hombre lo pone en el ministerio. Solo Dios lo escoge y lo llama. En el caso particular de Pablo, algunos de los creyentes corintios se cuestionaban y negaban el llamado que Dios le había hecho. En Juan 15:16, hermanos, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. 2 de Corintios 5:20. Así que, mis hermanos, nosotros somos llamados por nuestro Señor Jesucristo, y muchas veces, hermanos, en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias donde nosotros asistimos, mis hermanos, vemos que en algunos momentos, en algunas situaciones, nuestros líderes, hermanos, quieren competir con ser el más grande, o con ser la persona que tenga más prioridad para hacer las cosas y para decidir las cosas. Sin embargo, nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo ya nos eligió, hermanos, para eso. No es de nosotros, ni debemos de tomarnos ese derecho tampoco, ni ser que nosotros creamos que somos los que tenemos que decidir las situaciones de la iglesia, porque es una iglesia, son muchos creyentes, son muchos hermanos que están participando, que están también ahí, mis hermanos. Y muchas veces
cometemos el error de ser líderes y de tomar nuestro liderazgo como algo propio, hermanos. Pero dice Gálatas, hermanos, 1:11 y 12, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo. Ahí está la palabra muy clara, hermanos. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 48. Esas son las palabras que nosotros tenemos que decir, hermanos. Debemos de darle siempre lugar a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y a quién iré por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Así que, hermanos, nosotros solamente, como mensajeros de nuestro Dios, tenemos que decir: heme aquí, porque Él nos ha escogido. Él es el único que ha tenido misericordia con nosotros, hermanos, para darnos ese ministerio por el cual nosotros estamos en las iglesias, estamos contribuyendo, estamos enseñando, hermanos. No es por nuestra propia cuenta, no, hermanos, somos llamados por nuestro Padre. Esto, hermanos, significa que Él era hermano de Cristo, que nosotros somos hermanos de Cristo. Es muy probable, hermanos, que Sóstenes fuera uno de los hombres enviados por la iglesia de Corinto para entregarle a Pablo su carta, la carta en la que le hacen a Pablo las preguntas que él responde en Primera de Corintios. Resulta interesante, hermanos, notar que puede que Pablo haya sido el principal en la sinagoga de Corintio, hermanos. El principal que había dirigido al resto y juicio de Pablo. Pero, hermanos, notemos algo muy importante. Hermanos, Sóstenes mismo fue aprendido y golpeado por el gobernador romano, porque se atrevió a alterar la cargada agenda de los tribunales con un asunto tan insignificante como la predicación, hermanos. Si Sóstenes era el mismo que el principal de la sinagoga, en algún momento estaba convertido a Cristo, hermanos. Eso es lo que a nosotros debería de darnos gusto, hermanos. Que por nuestra labor que nosotros podamos tener, hermanos, podamos llegar a alcanzar otras vidas, hermanos. Notemos algo muy importante, hermanos. Que el mensajero de Dios, hermanos, es llamado por Dios. Pero su llamado no lo hace mejor ni superior a los otros creyentes, a los otros congregantes, hermanos. Su llamado y función como mensajero de Dios es ser reconocido y respetado. Pero eso no lo convierte, hermanos, en una persona superior. Él es hermano de todos los creyentes, hermanos. Así, tal cual. Porque no podemos ser ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que, hermanos, ahí está claro, conforme a la medida de fe que Dios repartió ya en nosotros, hermanos. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2:3-4. Ahí está muy claro, hermanos. ¿Para qué es que nosotros podemos llegar a ser líderes en la iglesia?
para ayudar a los demás, no para nuestra vanagloria, hermanos, porque de nada puede servir ser un líder así, hermanos, en la iglesia. La número 2, hermanos, es la iglesia. Pablo, hermanos, se dirige a la iglesia local. Y la iglesia, hermanos, resulta reveladora porque señala en qué consiste una iglesia. La iglesia es de Dios. La iglesia que está en Corinto, es decir, es la iglesia de Dios, es una ciudad o localidad específica. Hermanos, la iglesia no es la iglesia de Corinto ni de ninguna otra ciudad, es la iglesia que ha nacido de Dios. Por consiguiente, pertenece a Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Así que, hermanos, ya lo dijo aquí Hechos 20:28, hermanos. Esta iglesia no es iglesia del hombre, sino de Dios, porque Él la ganó, hermanos. Él dio su vida. Él dio, hermano, cada uno de los azotes que le dieron, cada humillación, la bofetada que le dieron, cada escupitajo, todo lo que el Señor pasó por su iglesia, hermanos. Por eso esta iglesia de Dios es iglesia de Él, no es de ningún hombre. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2:14. Siendo hermanos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, la iglesia pertenece a Dios, no al hombre. Con frecuencia, amados hermanos, algún líder o algún grupo de personas dentro de una iglesia comienza a actuar como si poseyeran la iglesia, como si la iglesia existiera para hacer su voluntad. Pero esta conducta, hermanos, resulta peligrosa, tanto para la iglesia como para los que ahí se reúnen, como si poseyeran a la iglesia. Destruirán, y lo hemos visto en muchas ocasiones, hermanos, esos líderes que destruyen la comunión, destruyen el ministerio, destruyen la utilidad de una iglesia local. Y esto, hermanos, nos conlleva a un castigo severo a los que erigen en dueños de la iglesia. Pero ¿por qué pasa esto, hermanos? Porque Dios no compartirá su gloria con ninguna persona egocéntrica y arrogante que obre para destruir la iglesia. La iglesia es de Dios y solo de Dios. Dice la palabra de Dios en Isaías 48:11, hermanos. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Isaías 48:2. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Isaías 48:11. Ahí está muy claro, mis hermanos. No podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Esta iglesia, hermanos, la iglesia local y sus creyentes, somos santificados en Cristo y llamados santos. La palabra santificado, hermanos, significa estar separado o apartado del mal. La iglesia de Dios, hermanos, debe estar apartada y separada para Dios. La idea es que los creyentes no deben salirse del mundo, sino que deben ser o debemos ser diferentes al mundo. Nuestro estilo de vida y propósito en la vida, hermanos, debe ser diferente. Debemos llevar una vida santa
y debemos dejar de amar al mundo y de dejar de tomar las cosas inmundas del mundo. Muy claro, mis hermanos, está muy claro en la palabra de Dios. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Nuestro Señor, hermanos, en Primera de Juan 2:15 y 16, nos aclara, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Así que, mis amados hermanos, antes que todo, no debemos de desear nada de este mundo, como es también la arrogancia, la vanagloria, el estar enfrente como líderes, hermano, y sentirnos mayor que los demás, hermanos. Eso es lo que no le agrada a nuestro Dios. Que nuestros dones, hermanos, se pongan para ayudar al que necesita. Ninguna persona puede acercarse a Dios, ninguna persona puede santificarse en Dios, excepto por medio del Señor Jesucristo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Tito 1:15. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y nosotros, hermanos, hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Sin embargo, amados hermanos, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3:4-7. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente ese es el Salvador del mundo, el Cristo. Juan 4:42. Sin embargo, también nuestro Señor Jesucristo nos dice en Juan 14:16, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y nos especifica una y otra vez, hermanos, que todo lo que nosotros somos, estamos o hacemos es porque Él así lo decide. Porque Él ya murió por nosotros, hermanos, porque Él derramó su sangre preciosa, y eso no debemos de olvidarlo en ningún momento, que nosotros le sirvamos a nuestro Dios, en el momento que nosotros sirvamos a nuestro Dios, sea servirle, pero también sea con hechos, hermanos, en nuestra propia vida, en nuestra propia familia, con quienes nos rodean, hermano, allá afuera, la calle, en el trabajo, con nuestros vecinos, que nuestra manera de hablar también de esa manera los demás vean que nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, creemos en Él. Mis hermanos, en la Iglesia Universal no hay exclusividad ni superioridad. En la Iglesia de Dios, no en la iglesia verdadera. Puede haber sistemas de castas, hermanos, y niveles de superioridad en algunas iglesias que deshonren el nombre de Cristo y en las religiones del mundo que son creadas por los hombres, pero no en la verdadera iglesia. Esto constituye un problema en la iglesia de Corintios. Algunos aseguraban ser superiores
y tener una relación con Cristo más especial que otros. La superespiritualidad y el orgullo estaban calando la vida de algunas personas, a tal punto que toda la comunión de la iglesia se veía amenazada. Qué triste, hermanos, qué triste, y esto sigue pasando. Lamentablemente sigue pasando en nuestras iglesias, que por causa de algunos líderes que se creen con esa superioridad, incluso, hermanos, lo hablamos entre la femenil, pudiera ser en la varonil, en la alabanza, hermanos, quien está a cargo de la alabanza y que se crea con la superioridad, ya están haciendo mal, hermanos, porque están haciendo que los que van empezando vean esta situación tan terrible, porque no viene de parte de Dios, hermanos. El ser superior o creernos superior a los demás no viene de parte de Dios, no es espiritual, ni mucho menos va a hacer que los demás se sientan cómodos o se sientan a gusto, hermanos. Por eso debemos de ver con cómo ayudamos a nuestros hermanos, porque no todos tenemos el mismo pensamiento, aunque estemos en la iglesia, hermanos. Muchos todavía somos débiles en el espíritu. Alguna situación, algún gesto nos derrumban, pero no podemos hacer que nosotros, los que somos líderes, hagamos eso, hermanos. Entristezcamos el corazón de nuestro Señor Jesucristo por hacerle daño a aquellos que apenas empiezan o a aquellos que son débiles en el espíritu. Tengamos mucho cuidado, amados hermanos. En Hechos 10:34, hermanos, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Y en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación en vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Romanos 14:4. Estos textos, hermanos, debemos de abrazarlos, porque es palabra clara de nuestro Señor Jesucristo. Que una iglesia y los que ahí nos congregamos experimentemos la gracia y la paz. La gracia, hermanos, significa el favor de Dios. Quiere decir que todas las dádivas buenas y perfectas de Dios, todo lo bueno y beneficioso que Él nos da y hace por nosotros, ya sea físico, material o espiritual. Así que, hermanos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Y en Efesios 1:7, hermanos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Con esos textos, mis amados hermanos, tenemos que comprender que si ya estamos en este mundo, hermanos, y si estamos como creyentes, como hijos de Dios, que reconozcamos que no ha sido por nuestras fuerzas, hermanos, porque el Señor nos aclara una y otra vez en su palabra que es por su sangre preciosa por la cual nosotros estamos de pie, hermanos. Y seguiremos estando de pie porque Él estará con nosotros y en ningún momento Él nos va a abandonar. Pero tenemos que hacer las cosas como el Señor quiere, hermanos. Tenemos que tener mucha humildad
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y nuestro Dios, hermanos, como dice su palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que nos haga falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:11. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y sigue hablando de la gracia y de la gracia y del amor y del amor, porque eso es nuestro Señor Jesucristo. Eso tenemos que vivirlo, que sentirlo, que amarlo, hermanos, porque es la gracia de nuestro Señor Jesucristo quien nos tiene sirviéndole a Él. Porque no fui yo, hermanos, quien quiso estar en este grupo. Fue la gracia de Dios. Y por su gracia, hermanos, seguimos vivos en esta tierra. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Así que, hermanos, no es de nosotros ser líderes, no es de nosotros ser cristianos, no es de nosotros poder tener un don tampoco, mis hermanos. Y ahora vamos a hablar un poco de la paz, hermanos. Paz es el resultado o fruto del favor de Dios. Paz con Dios y paz con los hombres. Cuando un hombre recibe la gracia de Dios, de inmediato se reconcilia con Dios y con el hombre. Recibe comunión con Dios y amor por todos los hombres. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14:27. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nos sigue hablando el Señor ahora de la paz, hermanos. Debemos de tener paz, debemos de llevar paz. Y donde quiera que estemos, hermanos, tenemos que hacer la paz también. La gracia, como la paz, hermanos, provienen de un solo Dios, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Son la única fuente de gracia y paz. Si un hombre desea recibir el favor de Dios y que la paz de Dios reine en su corazón y en su vida, tiene que venir a Dios, el Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Hechos 10:36 y 2 Corintios 5:19, hermanos, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Efesios 2:14. Mas Él herido fue por sus rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Así que, amados hermanos, debemos de honrar a nuestro Dios. Tenemos que honrar a nuestro Dios porque todo proviene de Él, hermanos. Todo, hermanos. Santificar, hermanos, la palabra agiazo, la palabra santificar quiere decir estar apartado o estar separado. Y en estas palabras, mis hermanos, en esta etapa hay 3 etapas de santificación.
La número 1 es una santificación inicial o de la posición. Cuando una persona cree en Jesucristo, de inmediato se aparta de Dios. Es un acto permanente y de una vez y por todas. Y la segunda, hermanos, hay una santificación progresiva. El creyente, el verdadero creyente, hermanos, hace un esfuerzo determinado y disciplinado para permitir que el Espíritu de Dios lo aparte día tras día. El Espíritu de Dios lo forme cada vez más a imagen de Cristo. Este crecimiento tiene lugar mientras el creyente ande sobre esta tierra, hermanos. Mientras nosotros andemos sobre esta tierra, tenemos que dar frutos, hermanos. Tenemos que demostrar que verdaderamente nuestro Dios vive en nosotros. Y la número 3, hermanos, hay una santificación eterna. Vendrá el día en que el creyente será apartado de manera perfecta para Dios y su servicio, hermanos, sin pecado ni fracaso alguno. Ese día será el día grande y glorioso de la redención eterna del creyente. Y esto, hermanos, lo podemos ver en Efesios 5:27 y en Primera de Juan 3:2. La palabra santos, hermanos, significa apartado, consagrado, sagrado y santo. Un santo es un servidor, un seguidor del Señor Jesucristo, que ha sido apartado para vivir en función de Dios. El santo se ha entregado a llevar una vida sagrada y santa, todo para la honra y la gloria de Dios. Así que, amados hermanos, notemos que nosotros los creyentes somos santos en ambos sentidos. Nosotros los creyentes, hermanos, somos santos en el sentido de que Dios le ha dado un nuevo corazón, nos ha dado un nuevo corazón. Un corazón, hermanos, que está renovado y está recreado en justificación y en santidad verdadera. Como dice su palabra en Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En Colosenses 3:10 dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, hermanos, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Si nosotros, hermanos, que ya creímos en nuestro Señor Jesucristo, tenemos que dejar todo eso mundano, hermanos. Todo lo que ya hemos venido escuchando. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar que ya Cristo vive en nosotros. Y nosotros, hermanos, los creyentes somos santos, en el sentido de que somos apartados para llevar una vida consagrada y santa en este mundo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no conforme a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:1 y 2. Y por último, mis amados hermanos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmacerable, reservada en los cielos para vosotros, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Yo ya no tengo más que decir, mis amados hermanos, la palabra es clara. Yo deseo de todo corazón, mis hermanos, que esta palabra sea de mucha edificación y que también, mis amados hermanos, si en algo estamos fallándole a nuestro Dios, que esta palabra haya sido de bendición para su vida y para el cambio que el Señor necesita que tengamos para este mundo, para los que nos escuchan y para que nuestro liderazgo, mis hermanos, sea de bendición delante de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Todo esto es para honra y para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Dios les bendiga.